Mi nombre es Adriana Araya, yo voy a ser su moderadora para esta sesión. Trabajo en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Tecnología de Alimentos, y mi formación también es en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Nuestra primera expositora es la doctora María Andrea Trejo Márquez, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuatitlán, UNAM, México. La doctora es ingeniera de alimentos, es maestra en ciencia de alimentos y doctora en ciencia de nutrición e higiene de los alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación están relacionadas a las tecnologías emergentes en la conservación de frutas y hortalizas, aprovechamiento integral de los subproductos, entre otros. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por la invitación y, más que nada, el tema de este día es sobre envases activos en la conservación de frutas y hortalizas, para la conservación, pero sobre todo para el control de enfermedades en estos productos de fruta. Y como sabemos, México, al igual que muchos países de la región de los que ahora, de las personas que están aquí presentes, somos productores de frutas y hortalizas y somos de los principales países exportadores de estos productos. Sin embargo, las tecnologías que normalmente se emplean para conservar estos productos, prácticamente se basan en las que se presentan aquí, que son preempleo, refrigeración, que nos permite bajar la temperatura, bajar la tasa metabólica, la producción de etileno, pero simplemente reduce la tasa de crecimiento de algunos microorganismos patógenos de los productos vegetales. Las atmósferas controladas, por su lado, también son tecnologías ampliamente utilizadas para la comercialización de estos productos, en donde nosotros vamos a estar modificando las condiciones del almacenamiento, sin embargo resultan ser caras para productos, sobre todo para exportación. Por otro lado, por ejemplo, los recubrimientos comestibles, nosotros tenemos que estos recubrimientos se han utilizado principalmente, perdón, se han utilizado principalmente en formas de ceras para cítricos y nosotros tenemos estos métodos de conservación para productos de exportación, principalmente naranjas y toronjas. Y por último, los almacenamientos hipobáricos también tenemos que son costosos para poder nosotros aplicarlos en la conservación de estos productos. Por lo tanto, una tecnología que se considera emergente ha sido el desarrollo de estos envases activos. Estos envases activos nosotros principalmente los vamos a utilizar para modificar el almacenamiento de los productos a lo largo del periodo de comercialización, en donde nosotros nos vamos a proteger de estos agentes físicos, químicos o microbiológicos que van a atacar la calidad del producto. El envasado activo, por lo general, va a cambiar las condiciones de almacenamiento de estos productos a lo largo de este tiempo, este periodo en el que nosotros queremos comercializarlo. Aquí podemos adicionar diferentes compuestos, antimicrobianos, antioxidantes y demás, que nos van a permitir y van a ser el componente activo de estos envases. Y por lo tanto, el concepto de envase ha cambiado muchísimo. Antes el envase nosotros lo utilizábamos simplemente para contener el alimento y para comercializarlo. Ahora el envase activo nosotros lo tenemos para proteger y para darle protección a ese producto y conservar las características de calidad. En el caso del envase inteligente, que también son de los últimos desarrollos tecnológicos, nos da la historia incluso del producto, la historia térmica, la historia fisiológica o de maduración de este producto. Existen ya en el mercado, obviamente, una gran cantidad de envases activos, sobre todo, lo vemos ahí en el cuadro, absorbedores de oxígeno, de CO2, de etileno, liberadores de algunos compuestos como son de olores, de CO2 y demás. Sin embargo, las últimas aplicaciones de los envases activos han sido liberadores de algunos compuestos como son agentes ácidos orgánicos o algunos compuestos microbianos que sirven para controlar enfermedades. Y últimamente se han estado reconociendo como ingredientes GRAS algunos principios que se sacan de algunos condimentos o plantas y demás. Para lo cual, estos principios activos
para desarrollar los envases pueden estar contenidos en pequeños envases o en pequeñas bolsitas permeables que se pongan en contacto con el alimento, pero que no estén en un contacto directo, sino un contacto indirecto. O también podemos tenerlos en materiales permeables que nosotros vamos a tener durante el almacenamiento en plásticos. Estos plásticos pueden contener a su vez esos componentes, ya sea aditivos, antimicrobianos, o incluso también podemos tener enzimas en los componentes plásticos, y obviamente estos migran hacia el alimento por un fenómeno de transferencia de masa, y nosotros vamos a tener el producto envasado protegido. Aquí les muestro un esquema en donde nosotros vamos a ver cómo el alimento se pone en contacto con el envase activo y empieza a migrar hacia el interior del alimento, protegiendo de esta manera estos productos. Sin embargo, como les he mencionado, estos envases ya están desarrollados y se han desarrollado sobre todo en países industrializados. Sin embargo, en países como México o algunos de los otros países de Latinoamérica, el desarrollar envases activos propios que sean de bajo costo son muy importantes. Por lo tanto, en este proyecto nosotros, en el que les vengo a platicar, seleccionamos algunas regiones de productoras de plantas del semidesierto mexicano que tengan gran disponibilidad y bajo costo, principalmente de la zona norte del país, Chihuahua, Coahuila, que nosotros recolectamos, clasificamos y estuvimos evaluando para poder nosotros de esta manera contar con algunas plantas que tuvieran algunos principios activos que nos pudieran servir como controladores de este crecimiento microbiano que normalmente vemos en una gran cantidad de productos vegetales. El 45% de los productos vegetales en México y en muchas partes de la región se pierde por pérdidas post cosecha. Y entonces ahí tenemos tres plantas importantes: el orégano, que aquí hay mucha gente que lo consume normalmente. En México es de gran uso culinario y se utiliza principalmente en el rico pozole que todo el mundo disfrutamos en septiembre. Tenemos la hojacén, que se utiliza para infusiones, para dolores estomacales. Y tenemos también la hoja de drago, que se utiliza la parte de la corteza y las raíces de esta planta para la época de las zonas mineras en México muy fuertes, de trabajos mineros en la zona de Coahuila y la zona norte, se utilizaba para controlar los hongos de los pies de los mineros. En infusiones los metían y lograban controlar eso. Entonces, a partir del conocimiento pues, de las comunidades y demás, se vio que podría ser interesante trabajar con algunas de estas plantas y poder desarrollar un envase activo con propiedades antifúngicas para conservar frutas frescas, pero a partir de biomoléculas obtenidas de plantas del semidesierto mexicano, y de esta manera tener envases propios desarrollados para la región y poder nosotros bajar el costo de este tipo de envases. La metodología experimental que nosotros seguimos básicamente fue con una parte de nuestros colaboradores que fue una empresa que se encarga de hacer compuestos y antimicrobianos orgánicos, que fue GBS Global, que es de la parte del norte del país, con algunas otras universidades, la Universidad de Navarro y la gente de la UNAM. Hicimos algunos muestreos de orégano. En México hay más de 100 variedades de orégano, pero esta fue de la zona norte del país, hojacén y de la sangre de dragón. Algunas fueron de mercados locales, otras fueron de las zonas específicas. Se hizo la clasificación y posteriormente nosotros realizamos esta secuencia metodológica, es decir, seleccionamos productos de alto valor o de importancia económica para nuestro país, productos que fueron o que son altamente exportados, como son la papaya, el jitomate, el aguacate, la fresa, zarzamora, la calabacita, y se observó cuáles son las principales enfermedades post cosecha que tenían. A partir de ahí, nosotros, por otro lado, hicimos el estudio de las plantas, lo pueden ver en la parte, en el segundo recuadro. Se hizo extractos de plantas, de las plantas antes mencionadas,
y se evaluó por dos métodos de extracción de estas biomoléculas, por extracción asistida por ultrasonido y por una extracción sólido-líquido, para obtener las condiciones más adecuadas donde mantener sus capacidades antioxidantes de estas plantas. Se evaluó su capacidad antioxidante, se identificaron los fenoles y posteriormente hicimos la capacidad antifúngica in vitro con estos extractos y con los principales hongos que atacan a estos productos vegetales. Se inocularon se obtuvo los inóculos, se inocularon los productos y se desarrollaron tres prototipos de base. Uno en forma de recubrimiento, otra que es la que se muestra en la imagen, la bolsita con el principio activo encapsulado en esterificación inversa, y posteriormente se hicieron pruebas reto con cada uno de los productos vegetales. La identificación de los polifenoles de las plantas, de los extractos de las plantas, se realizó por electroforesis capilar para poder tener el perfil de los polifenoles, y en el primer prototipo, que fueron el modelo de recubrimiento, se hicieron las propiedades clásicas de color, espesor, determinación de transparencia, las permeabilidades al vapor de agua, al CO2, oxígeno y la resistencia a la tensión. También, como les mencioné, se desarrolló otro prototipo que fue encapsulando los principios, los extractos de compuestos bioactivos, y se realizó por esterificación inversa con alginato de sodio y calcio. Y una vez esterificados, se dejaron secar y se colocaron en sacos de papel permeable. El tercer modelo de base activo fue, después de muchos intentos, intentamos hacerlo con PLA, con PET y demás, pero el proceso de extrusión destruye estos compuestos bioactivos, y se nos ocurrió que a la vez de aprovechar todos los residuos de piña, todas las pieles, las cáscaras que se tiran de la piña, obtener extractos y materiales lignocelulósicos, y después poder nosotros hacer una hidratación de la fibra, incorporar el compuesto activo, hacer la hoja de la fibra de la piña, moldear y prensar los envases, y posteriormente hacer envases con el compuesto activo incorporado. Estos envases, ya con el compuesto activo, fueron analizados termogravimétricamente y una microscopía electrónica de barrido. Y bueno, ¿qué resultados tuvimos? Pues resultados muy interesantes, en donde primero, la primera parte, que fue la optimización del método de extracción, observamos que evaluamos los dos métodos. El azul es la extracción asistida por ultrasonido, las barras rojas son sólido líquido. Obviamente la extracción sólido líquido son 6 horas, se obtienen muy bien los compuestos, pero queríamos optimizar, tener mayores compuestos bioactivos en menor tiempo. La extracción asistida por ultrasonido de extractos etanólicos, que los pueden ver en la primera barra, las barras que están con el círculo amarillo, tuvieron capacidad antioxidante similar a la extracción en fase sólida, es decir, 500 milimoles de equivalentes de Trolox, que era más o menos el promedio de la extracción en fase sólida. Y en el caso de Hojacén también tuvimos buenos resultados, pero en los extractos acuosos. En el caso de la sangre de drago obtuvimos buenos resultados, pero también en extractos acuosos. La A es de extracto acuoso y con el tamaño en particular menor. Sin embargo, decidimos trabajar con los extractos etanólicos y hicimos la caracterización de los perfiles de polifenoles de los extractos de etanol, del orégano en etanol, en agua, y obtuvimos que la catequina y el ácido clorogénico fueron los principales compuestos bioactivos de estos extractos, para lo cual se decidió realizar todas las pruebas in vitro con los principales hongos fitopatógenos de estos productos vegetales: Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Aspergillus niger, Coledotrichum, Fusarium, Penicillium, y encontramos que estos extractos podían ser 100% inhibitorios en las concentraciones que nosotros estuvimos probando para Botrytis y Penicillium. Y en el caso del extracto de Hojacén encontramos que incluso
No solo tuvo el 95%, ahí vemos en las líneas amarillas subrayadas, para botritis y penicillium, sino también para la ternaria tuvo un 70% del control del crecimiento de los hongos. Ahí los podemos ver en las pruebas in vitro. ¿Y esto qué nos hizo? Pues bueno, pues ver que estas biomoléculas podían ser utilizadas, las aplicamos en el almacenamiento de fresa, en forma de esferas esterificadas, en forma también de películas, y encontramos que en la línea verde vemos un 44% menos de la incidencia de la enfermedad, se puede observar ahí, y al final menos del 25%. Y aquí están las imágenes. De hecho, como es un trabajo de un proyecto de 4 años que estuvimos trabajando, les voy a mostrar más las imágenes de la aplicación de los envases, donde ven las fresas control con 8 días, y a los 12 días nosotros teníamos las fresas almacenadas con los envases, tanto en esferas como en barniz, con un 33% más de vida útil. Las zarzamoras encontramos también que tuvieron un 33% más de vida útil con los envases activos. Y posteriormente seguimos con cada uno de los productos inoculando el hongo que causaba la principal enfermedad. Y en el caso de los ajos con los compuestos bioactivos esterificados, también encontramos que había un 50% de reducción de los síntomas de la enfermedad causada por gusano. Con el Totricum observamos también los mangos de los prototipos, el F1 y F2 que estuvimos probando, y observamos también que los mangos al día 25 no presentaban síntomas de artriosis. En el caso de naranjas, el 21º día en los controles ya había algunas naranjas con pudrición. Sin embargo, en los prototipos nosotros logramos tener una vida útil de 25 sin síntomas de enfermedad. La papaya también hubo una reducción del 40% de la incidencia de la enfermedad. El jitomate también resultó ser también muy bueno, 40% de los 2 prototipos probados. El aguacate también tuvo muy buena aceptación. El pimiento también fue un 50% aproximadamente. Y después fue con nuestros envases elaborados con la fibra de la piña, en donde encontramos un 21% menos de la incidencia de la enfermedad y un 43% menos de incidencia de severidad de la enfermedad. Y aquí ven las imágenes, cómo nosotros logramos tener jitomates prácticamente en 20 días con algunos síntomas y 16 días de vida útil con el almacenamiento adecuado. Obviamente este envase fue evaluado, nos interesaba ver qué características tenía a nivel de microscopía, y comparamos la fibra que tenía la fibra de piña con una muestra positiva de cartón de huevo, en donde vemos que prácticamente hay muchos poros de espacios de aire en las fibras de la piña a comparación del cartón. Posteriormente desarrollamos el envase en donde ya agregamos el compuesto activo, pusimos un aglutinante y hacemos un prensado, y comparamos también con una muestra negativa de PET, en donde vemos que tiene una estructura microscópica mixta, similar al cartón, pero con características también del PET. Tiene una resistencia adecuada, fueron envases realmente con buenas características, y también nos interesaba un poco pues, ver cómo era su comportamiento con una termografía. La línea de arriba, la verde, la A, es nuestro envase con el aceite, pero le hicimos una protección con arcilla, y la línea de abajo, la B, es nuestro envase solito con nuestro compuesto bioactivo, y encontramos que resiste hasta 600 grados centígrados y hay una pérdida solamente del 14%, y el envase que estaba solito con nuestro compuesto activo sin protección alcanzó 200 grados centígrados con una pérdida del 19%. Es decir, nuestro envase puede ser manejado a diferentes temperaturas, altas temperaturas incluso, que no es obviamente algo que se vaya a hacer, pero
encontramos buenas características. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Pues que nosotros podemos realizar exitosamente la optimización de estos métodos de extracción, de estas plantas propias de regiones, que así como en México tenemos algunas plantas interesantes, ustedes también en algunos de sus países tienen plantas endémicas que pueden ser fuentes de compuestos bioactivos. Tenemos también que logramos identificar todos estos compuestos para poder aplicarlos y desarrollarlos para envases activos, y el envase activo obviamente fue una alternativa importante como un envase liberador de antifúngicos, y es una tecnología viable para frutos y hortalizas, sobre todo que van dirigidos para el mercado orgánico, ya que nosotros tenemos un mercado muy amplio para este tipo de productos y podemos utilizar este tipo de envases que nos pueden reducir muchísimo las pérdidas post cosecha de estos productos durante su comercialización. Y bueno, por último, pues quiero agradecer a la UNAM por el apoyo recibido en el proyecto PAPIT, el proyecto CONACYT, y a todo mi grupo de colaboradores, a la doctora Gabriela Vargas, a la doctora Alma de la Lira Vargas, que gracias a ellos hemos logrado trabajar y consolidar casi todo este desarrollo que les presenté muy rápidamente para una patente que de hecho ya incluso fue comprada a nuestra universidad por la empresa que les decía, GNC Global, para el mercado orgánico. Muchas gracias.